Ha pasado una semana desde que la Dana golpeara distintos lugares del territorio español, especialmente la Comunidad Valenciana. Una semana que no se reduce a las cifras oficiales, esos 217 muertos, en los más de 1000 desaparecidos, en los llantos de quienes lo han perdido todo y en el pesar de un pueblo que está demostrando una capacidad de solidaridad y de lucha política que es una lección para todos y para todas. En una semana, la gran foto de la decencia está ahí, en ese pueblo organizado que sigue llevando voluntarios a todos los puntos de la comunidad, en los comercios pequeños y medianos que están descontando en sus productos para apoyar a los vecinos que lo han perdido todo, en las redes juveniles que todas las mañanas van con palas y herramientas a los barrios donde los necesiten, en todos aquellos vecinos que con el lodo hasta las rodillas siguen día a día ingeniando nuevas formas para demostrarle al mundo que pese a lo que nos dicen los de la falsa libertad, lo del mercado se regula solo, o los de hay que acabar con el Estado, lo cierto es que cuando las cosas se ponen jodidas, no hay otra forma de salvarnos que juntos y que juntas. Y por eso necesitamos Estado, y un Estado fuerte, porque el Estado es ese gran conjunto que construimos entre todos y todas, con nuestro trabajo, nuestros impuestos, pero también nuestros valores colectivos, nuestra solidaridad, nuestra capacidad de entender que el sálvese quien pueda en realidad es sálvese quien tenga, y que en su sistema se encargan de que cada vez tengan los menos y se jodan los más. Esa es la foto con la que debemos quedarnos, con toda esa gente poniendo el hombro, dejándose el lomo, como diría el Nega, y demostrando que esas frases tan manidas como simplonas que nos dicen a los jóvenes de hoy solo les importa la antipolítica o solo les importa bailar en el TikTok, son falsas, son convenientemente aupadas para que nos creamos que son ciertas, pero son lo opuesto a la realidad. Frente a sus juventudes apolíticas están estas otras, las de las acampadas por Palestina, las de las manifestaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda y la de los solidarios que están dedicando horas de su día, todos los días, a proteger a sus vecinos en la terreta. Lamentablemente, en momentos de disputa política, las fotos tienen contraparte. Mientras vemos estas imágenes de esperanza politizada y de apoyo popular plebeyo, los políticos siguen en una torre de marfil alejada de la gente que dicen representar. Pedro Sánchez sigue lavándose las manos y en lugar de aplicar ya un estado de alarma ante la incompetencia y negligencia probadas de Carlos Mazón, le dice que si quiere ayuda, tiene que pedirla. A su vez, Carlos Mazón intenta hacer, fiel a su estilo, al estilo de las derechas, un ejercicio de negacionismo, ya no solo del cambio climático, al que nos tienen acostumbrados desde ese PP de Doñana y de los pelotazos urbanísticos que construyen incluso en zonas inundables, el PP de Ayuso y de Moreno Bonilla, que son también fieles ejemplos de por qué las políticas del PP matan, sino que ahora hace ejercicio de negacionismo de la realidad, al querer decir que no tuvo ninguna responsabilidad en los impactos de la Dana, cuando todos sabemos que cuanto menos cometió dejación de funciones, al dejar a una comunidad entera a su suerte al no alertar a tiempo de la Dana, pero también al desactivar la Unidad Valenciana de Emergencias para destinar ese dinero a corridas de toros, o ya directamente clausurar la Agencia Valenciana del Cambio Climático como su gran medida estrella al iniciar el mandato. Ahora nos dice que él lo hizo todo bien. Por decencia y por respeto a los miles que están andando entre el lodo, el barro y cadáveres en las calles, debería callarse la boca primero y dimitir después, inmediatamente. Pero Carlos Mazón no es un individuo aislado, sino el producto fiel de un partido que representa todo lo que representa él. Un partido que también cuestiona la ciencia cuando se trata de la emergencia climática, que pacta con el fascismo negacionista para gobernar, que defiende un modelo de ciudades que nos dejan vulnerables ante cualquier catástrofe natural y que nos condenan además a tener que pagar lo indecible por vivir en esas mismas ciudades que son un peligro cotidiano. Eso es el Partido Popular. Y por eso indigna aún más la hipocresía de Alberto Núñez Feijóo cuando se preguntaba ayer en público si esto no es una emergencia nacional. ¿Qué lo es? Pues claro que es una emergencia nacional. Y claro que hace días Pedro Sánchez debió aplicar un estado de alarma, pero también es cierto que la emergencia nacional tiene un nombre, Partido Popular. Es increíble que ahora Feijóo quiera desmarcarse de los efectos directos de sus políticas, de su partido y de su compañero Carlos Mazón, en todo lo que está viviendo la Comunidad Valenciana. En tiempos de tragedia no hay nada más urgente que salvar a quienes están ahogados por ella, pero también tenemos otro deber fundamental, aprender las lecciones. Y en la pandemia tuvimos una oportunidad para hacerlo. Vimos que un escudo social era lo mínimo indispensable. Vimos que un estado de alarma era urgente para proteger a todos y a todas. Y aún así, faltó mucho más, como una renta básica que garantizara lo que la ministra de Trabajo dice que hay que hacer: proteger a trabajadores de los abusos de los empresarios que les fuerzan a trabajar, poniendo en riesgo sus vidas o cuando no pueden ni llegar a sus centros laborales. Pero ¿cómo se protege a un trabajador? ¿Enseñando impreso el tuit de la señora Yolanda Díaz a su jefe para que se rían en su cara? La única forma es igualando el poder de estos empresarios inhumanos como Roche con el poder de los trabajadores. Es decir, garantizando que ningún trabajador dependa de ese empleador. Con una renta básica que, aunque sea de forma temporal, aunque debiera ser para siempre, iguale ese suelo de poder y permita de verdad a un trabajador o trabajadora, con o sin papeles, decir: no voy a poner mi vida en riesgo, solo para garantizar la productividad en los bolsillos de mi jefe.
Esa es la vía. Lecciones. Necesitamos ser capaces de aprender lecciones, porque de lo contrario tendremos barro para mucho rato y lodo para muchos años más. Y por eso también necesitamos decirle con todo el respeto y cariño a algunos analistas como Juliana o Redondo, que nos plantean que es el momento de grandes consensos bipartidistas o de nuevos pactos de Moncloa, también en clave bipartidista, o gobiernos de unidad, también en clave bipartidista, que esa unidad ya existe. Que no se trata de unir al PSOE, que gobierna con políticas de derechas en este momento, al PP, que es responsable de los efectos devastadores de la DANA en Valencia. ¿Por qué tenemos que conformarnos con un gran gobierno de unidad en esos términos de derrota, que perpetúan el sufrimiento y la vulnerabilidad de las mayorías? Necesitamos otro tipo de unidad, pero por cierto, ya existe. Frente a esa falsa unidad de la renuncia, de la derrota, del continuismo, del malmenorismo, está la unidad popular, que está salvando a vecinos, abrazando a las personas mayores que lo han perdido todo, cuidando a los niños y niñas que siguen en shock y convocando a la politización plebeya y popular con manifestaciones como las del 9 de noviembre exigiendo la dimisión de Carlos Mazón, el principal responsable en todo esto. Esa es la unidad. Esa es la vía. No necesitamos otra cosa que unidad para limpiar el lodo, pero no podemos conformarnos con que en unos años vuelva otra DANA y volvamos a llorar porque no cambiamos el modelo de vivienda y siguieron construyendo en zonas inundables, o se siguen desmantelando los servicios públicos y las instituciones que protegen, como la UVE, o se siga negando la crisis climática mientras vemos a diario sus efectos. Necesitamos enfrentar ese modelo. Y por tanto hay que enfrentar también a sus defensores. Necesitamos políticas de transformación, de izquierda sí, pero transformadora, no tibia, ni continuista, ni malmenorista. Necesitamos aprender más de los vecinos, inconformarnos menos con los Mazón, los Feijóo, los Sánchez de turno. Y esa unidad en la acción popular y plebeya estamos viendo en Valencia. Solo basta con abrir los ojos, porque las lecciones ya están ahí, sobreviviendo al lodo de la política bipartidista. Hasta mañana.